Hola a todos. En este último video de la sección del proyecto de orden y limpieza, vamos a trabajar con los datos, con la nueva base de datos para poder replicar todo el análisis que se estaba haciendo inicialmente en la base de datos original. Esto nos va a permitir justamente ver la facilidad que nos permite trabajar con una base de datos limpia, con un set de datos limpio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar un poco cómo está estructurada el análisis, qué tipo de análisis se hace en la base de datos original. Habíamos visto que tenemos una fila, en la fila 23, que es el promedio de cada uno de estas columnas, ¿no? En este caso sería el promedio de lo social, el año 2015, ¿no? El promedio de lo económico el año 2015, el promedio de la ambiental el año 2015 y así sucesivamente, ¿no? Tenemos todos los promedios. Para replicar este primer análisis, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a crear una tabla dinámica. Escogemos, ponemos nuestro cursor dentro del set de datos y ponemos insertar tabla dinámica. Vemos que efectivamente se está seleccionando automáticamente todo el rango de nuestro set de datos. Ponemos aceptar en una nueva hoja de cálculo. Se genera la nueva hoja de cálculo, hoja número 2. Le vamos a cambiar el nombre y vamos a poner dinámica. ¿No? Entonces nosotros queremos prácticamente el promedio de cada uno de los indicadores en cada uno de los años. ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos a nuestro indicador y lo arrastramos a la fila. Oh, perdón, he equivocado, ese no es el indicador. Tenemos dos indicadores. Eso es un error porque nosotros hemos llamado a esta columna indicador, ¿no? Vamos a cambiar. El error es que tenemos dos columnas que se llaman indicador. La columna del indicador en general y la columna del indicador de la variable. Y sabemos que cada columna tiene que tener un nombre único, así que cambiamos a indicador general. O indicador base vamos a poner, ¿no? Ya que hemos hecho esa modificación, tenemos que actualizar nuestra tabla dinámica. Nos vamos a análisis de tabla dinámica, ponemos actualizar y vean cómo ya se modifica. Tenemos el indicador base y el indicador. Volvemos a nuestro análisis donde queremos el promedio de cada uno de los indicadores por cada año. Vamos a nuestra tabla dinámica, arrastramos nuestra variable, nuestro campo del indicador a filas y tenemos todos los indicadores existentes en la base de datos. Hacemos lo mismo para año, ponemos debajo de año, debajo de indicador y tenemos todos los años. Vamos a cambiar el orden para poder hacer justamente año por año y tener algo más relacionado directamente a la base de datos original. Vemos que aquí se ve todo dentro de un año y después todo de otro año. Entonces vamos a nuestra tabla dinámica, arrastramos para poner el año encima del indicador y tenemos 2015 ambiental, comunicación y conocimiento económico, institucional, etcétera. Todos los indicadores. A continuación, vamos a arrastrar nuestra columna de valor, nuestra variable de valor, al área de valores. Vemos que está contando el valor. Eso puede deberse a que tenemos también caracteres, no necesariamente está como una suma. Vamos a verificar eso directamente viendo si podemos cambiar en las opciones. Nos vamos a la configuración de campo de valor y ponemos suma. Efectivamente se tiene una suma, hay una referencia acá, o sea, hay un error. Vamos a ver a qué se debe. Vemos que es en
el año 2017, el SOST, en el año 2017 hay un error de referencia, lo vamos a revisar. El año 2017 vamos a utilizar nuestro filtro para revisar qué está sucediendo. Filtramos 2017 y el indicador SOST y vemos efectivamente que hay un error de referencia. Esto se debe a que es una fórmula. Vemos que que es una fórmula, y al hacer justamente la limpieza y el orden de nuestra base de datos, se ha desconfigurado esta fórmula. Eso nos alerta. Bueno, no hemos visto que haya otra fórmula, no habíamos tomado en cuenta que existan fórmulas en nuestra base de datos original, pero en este caso vemos que justamente para batallas el indicador SOST el año 2017 es una fórmula. Podemos revisar en nuestra base original donde está batallas, nos vamos al 2017, SOST 2017, que es la fila 14, y efectivamente esto es una fórmula. Vemos que los demás no eran una fórmula, se nos escapó esta fórmula, y vemos que el último también era una fórmula, que es 2017. Tenemos dos fórmulas ahí. Vamos a modificar eso. Veamos qué es el promedio. Entonces vemos que es batallas SOS 2017. Le vamos a poner el valor correspondiente. Batallas, que es 27.2. Ahora, vamos a analizar. Si vemos que este es un promedio, podemos sacar la columna SOS. Nosotros podríamos sacar este promedio sin ninguna complicación. Entonces vamos a verificar que la columna SOST sea en sí un promedio de las demás columnas, ¿no? 28.6. Veamos todo lo que es 2017 y ahora sí. Y efectivamente es el promedio. En este caso, esto sería un ejercicio para poder modificar nuestra base de datos. Eso no es una tarea complicada. Vamos a ir a nuestra base de datos original. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar el filtro. Vamos a borrar el filtro que tenemos actualmente. Vamos a poner únicamente la variable, el indicador SOST, y lo vamos a eliminar. ¿No? Ahí vemos que hay un error de referencia, vamos viendo qué sucede, pero justamente es el único de referencia, pero hemos visto que hay otras fórmulas y es preferible no arriesgar. Así que eliminamos. Vean, vamos a eliminar todas estas filas, las vamos a seleccionar. Todas son correspondientes a la variable SOST, que en sí es el promedio de las demás variables. Vamos a eliminar filas de hoja, y ya tenemos nuestra base de datos actualizada. Quitamos el filtro, nos vamos a nuestra base de datos, a nuestra tabla dinámica, disculpen, y la vamos a actualizar. Actualizamos y ya no tenemos problemas de referencia. Entonces, volvemos a nuestra tarea de poder calcular los promedios, ¿no? Los promedios en sí de cada una de los indicadores y los promedios de cada año. Vamos, ahorita estamos con suma, estábamos viendo que en el área de valor tenemos una suma, lo vamos a configurar para poner un promedio. Vamos a cambiar el formato para que tenga únicamente dos. Seleccionamos toda la columna y le vamos a quitar la cantidad de decimales. Le ponemos únicamente 2 decimales y verificamos. Vamos a ver nuestra base original vamos a ver el año 2016.
Tenemos 45.1 en social. 2016, vamos a cerrar para solo ver 2016. Y efectivamente tenemos 45.1 en social. Tenemos 30.1 en económico. Vamos a económico, tenemos 30.05, que bueno, nosotros no estamos, aquí tenemos dos decimales, es por esa la diferencia. 40.6 en ambiental. 40.59 en ambiental, estamos siendo más precisos. 45.1 en institucional. 45.08. 45.7 en tecnología. 45.66, más precisión. Y así sucesivamente. Nosotros con la tabla dinámica podemos dar un resultado de los promedios que se realizaron en este cálculo, en esta fila de la base original. Ese ejemplo está claro. Ahora nos vamos justamente a esta pequeña tabla que se generó, que estábamos viendo son los promedios en general, ¿no? De sostenibilidad 2015 en lo social, en lo económico, en lo ambiental, y verificamos que esos sean los promedios que estamos nosotros viendo en la tabla dinámica. Entonces nos enfocamos prácticamente en todo lo que es social, ¿no? Vamos a ver social 2015, 16, 17. No tenemos 18. Y vemos social. Vamos a nuestra tabla dinámica. Vamos a cambiar el orden de los campos en el área de filas y ponemos primero el indicador. Nos vamos a lo social. Y tenemos 2015, 2016, 2017 y 2018 que está vacío. Tenemos 37.2, 45.1 y 46.9. Verificamos 37.2, 45.1 y 46.9 o 47 en este caso. Entonces vean la facilidad que tenemos para poder replicar esta tabla. La vamos a hacer literalmente en 2 segundos, donde podemos hacer un copy-paste, un copiar-pegar de lo social, ¿no? Nosotros podemos copiar la información de nuestra tabla dinámica y pegarla en una nueva hoja. Creamos una nueva hoja, lo pegamos y tenemos la información del 2015 en lo social, ¿no? Vamos a poner prácticamente el año y el valor. Vamos a replicar muy rápidamente lo que es esta tabla. Vamos a copiar prácticamente todo esto. Lo pegamos. Y vamos a copiar la información. 2015, 2016, 2017, 2018. Vamos a lo económico, a nuestra tabla dinámica. Económico. Copiamos los valores 15, 16, 17. La pegamos. Vamos a lo ambiental. Copiamos los valores y los pegamos. Disculpen, nos vamos a lo institucional. Aquí está institucional. Copiamos los valores y los pegamos. Tecnología. ¿Dónde está? Tecnología. Y el último, que es comunicación y conocimiento. ¿Dónde estamos? Aquí. Copiamos y pegamos. Entonces, en cuestión de minutos, nosotros hemos replicado la tabla que se genera en la base de datos original, en la hoja original, utilizando nuestra tabla dinámica.
Esto nos permite realmente analizar la información y poder dar respuesta a preguntas sobre la información de una manera mucho más óptima y eficiente. Con estos ejemplos concluimos lo que es la sección del proyecto de orden y limpieza y los ejemplos que nos permiten ver justamente el uso y las ventajas que se presentan al tener un set de datos ordenado y que cumpla con los principios básicos de un set de datos ordenado, una base de datos tabular y lo que hemos venido aprendiendo en las diferentes secciones previas a este video.